En este segundo audio, el hombre sin Dios, tenemos que recordar que en el audio anterior veíamos cómo Adán y Eva disfrutaban de la vida, del Espíritu, a través del que Dios mismo le proporciona todo lo necesario para alcanzar el propósito por el cual habían sido creados. Siendo la imagen y semejanza de Dios, tenían además la bendición de llenar la tierra y gobernar como su representante. ¿Para qué decir del lugar donde habían sido puestos para disfrutar de todo lo que les rodeaba? Pero algo que todos nos preguntamos, ¿por qué? Si todo era perfecto, pasó lo que pasó. ¿Qué pudo hacer que Eva se acercara más de la cuenta al árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo un árbol prohibido? Seguramente se mantenían a una distancia segura de él. Cuando lo sagrado se vuelve común, cuando dejamos de agradecer el por qué estamos viviendo, el para qué estamos viviendo, entonces comenzamos a caer en ese letargo de la rutina. Y no creo que Adán y Eva hubieran estado viviendo un sentido de rutina, tenían mucho que hacer, pero algo pasó en el corazón de ellos. Por eso es que dejamos de agradecer lo sagrado y nos volvemos a lo común y por lo tanto estamos a un paso de caer. Ahora, vivir con satisfacción no es lo mismo que vivir agradecido. Y lo pongo como ejemplo en el caso de los 10 leprosos, ¿cierto? Hay 10 hombres leprosos que desde lejos le gritan a Jesús que los ayude con su enfermedad, que los sane. Y de lejos, ¿por qué? Porque ellos estaban apartados de la sociedad, ellos no podían vivir cerca. Y Jesús les dice que vayan al sacerdote. Y esa orden es para que el sacerdote compruebe la sanidad de ellos y los pueda volver a integrar a la sociedad. Y cuando van camino, comienzan a ser sanados. Los 10 son sanados. 9 de ellos siguieron y uno solo volvió. Ahora, los 9 iban muy contentos. Se sentían afortunados por lo que Jesús había hecho con ellos. Había un milagro que fueron a mostrar. Y yo creo que la gente que los vio a esos 9 quedaron maravillados. ¿Cómo habían sanado si esos estaban condenados a muerte, pero habían sanado? Ahora, lo sobrenatural tiene el propósito de atraernos a Cristo. Por eso es que aquel que volvió agradecido llegó a Cristo. Y la bendición de este hombre fue el doble. No solamente fue sanado, sino también salvado. Esa gratitud del corazón es algo que necesitamos cada día. Veamos el proceso de la caída del hombre y sus implicancias. Tenemos que tener como texto Génesis 3, el capítulo 3. Yo no lo leo por falta de tiempo, porque no puede ser muy extenso el audio, pero ustedes van guiándose allí en la lectura. Primero, Eva se acerca a donde no debe, al árbol prohibido. ¿Y por qué Dios le prohíbe algo? Ahora, te pregunto a ti, ¿por qué tú le prohibirías a tu hijo de 1 año que se acercara a la estufa? Porque puede quemarse. Ahora, el niño no entiende tu prohibición. Quizás Adán y Eva tampoco entendían cabalmente por qué prohibía. Si era un árbol, dice que de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué había que no debían conocer todavía? Probablemente más adelante, cuando su desarrollo fuese pleno, entonces ellos podían hacerlo. Pero no debían hacerlo todavía. Segundo, oye a quien no debe. Se acerca y allí está el gran estafador. ¿Imaginan ustedes conversando con un estafador?
¿Alguna vez lo han llamado por teléfono para decirle que uno de sus hijos está gravemente por un accidente automovilístico y que necesita dinero para poder, qué sé yo, ser atendido, lo que sea? Pero ellos tienen todos los argumentos y tú dices, ¿cómo? Y hasta la voz pueden sacar a alguien que les llama como que si es el hijo. Y tú haces la transferencia y jamás tu hijo estuvo allí. Y así Eva se enredó en una conversación que nunca debía haberla tenido. Tercero, desecha la verdad por la mentira. Ahora, ¿qué era lo que le proponía la serpiente? Que comiera del fruto, porque al comer del fruto, o sea, desobedeciendo a Dios, ella iba a ser como Dios. Ellos iban a ser como Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? Era que iban a conocer el bien y el mal. Y en otras palabras, ustedes van a decidir por ustedes mismos. No tienen por qué esperar que Dios les diga lo que es bueno o malo. Lo que le estaba diciendo la serpiente era que Dios les estaba imponiendo cosas. Y no era así. Incluso la primera mentira de Satanás a Eva para tratar de engañarla, le dice, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol debes comer. Y no era verdad. Menos mal que Eva se acordó y le dice, no. De todos los árboles podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Satanás sembró la cizaña. Y me hace recordar la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, porque acá dice en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Adán? Y imaginemos que estaba durmiendo, porque en alguna parte estaba y se le había escapado su esposa. No se dio cuenta de ella. Entonces el enemigo le sembró en ella la semilla de la maldad. Cuarto, se enfoca fuera de la voluntad de Dios entonces, usando los sentidos del alma, intelecto, emoción y voluntad. ¿Cómo involucra la emoción? Porque dice que vio que era bueno a la vista, ese fruto era bueno a la vista, era algo que le atrae emocionalmente. Cuando tú ves algo hermoso, yo me acuerdo siempre haber ido por primera vez a la nieve y llegar ese día y ver los colores de la gente que había ahí con el fondo blanco, era precioso y yo estaba, y mi esposa me decía, por favor, disimula un poco. Emocionalmente vio que era bueno a la vista. El intelecto, deseable para alcanzar sabiduría. El intelecto comienza a tener un sentido de alcanzar algo que solo Dios tiene, algo divino. Y algo divino pero apartado de Dios. La voluntad tomó del fruto y comió. Todo aquel que peca no quiere pecar solo, por eso es que el alcohólico quiere que el que no es alcohólico tome, y no que tome un trago, sino que tome permanentemente. El drogadicto no quiere drogarse solo, quiere que otros también estén igual, y vende drogas y está deseando que todos compartan el mismo problema que tiene. Eva sabía en ese momento que había pecado, lo sabía que había roto la voluntad de Dios en aquel acto. Pero ¿qué hizo? Dio a su marido. Y este comió así como ella. Ella fue estafada y ella estafó también a Adán. Aquí hay algo que me llama la atención. En la vida actual, como nosotros conocemos hoy, las mujeres son convencidas por medio de los argumentos del hombre. En cambio, el hombre no necesita argumentos para ser convencido sexualmente. ¿Se entiende? Solo con ver. Ahora, ambos conocen la culpa. La conciencia los acusa, se sienten mal. Nunca lo habían sentido, pero ahora se sienten mal.
¿Quién de nosotros no se ha sentido mal por haber hecho algo que sabe que está prohibido? No prohibido porque simplemente está en una ley, sino porque yo sé que eso está mal. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado a la persona. Alguien diría, no, para mí no es pecado eso no es pecado. Pero al que cree que así es y sabe hacer lo bueno, eso que para ti no es pecado, para ese sí lo es. Entonces, ¿no es cierto que pareciera que somos esclavos del pecado? Porque todos pecamos, ¿o no? Así lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, lo siguiente es que se esconden de Dios, se apartan de Él, ya no quieren saber nada de Él por producto de la culpa, producto de lo que habían hecho. Ya no estaban en paz con Dios. Ahora, hoy en día la gente no quiere escuchar hablar de Dios. No quiere. Y no es solamente hoy día, siempre ha sido así. Entonces ahora yo escucho decir el universo. ¿Por qué? Porque el universo no es Dios. Es algo infinito que me está llevando a hacer ciertas cosas, buenas o malas, pero es el universo. Pero qué extraño, el universo fue creado por Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas. Pero nos saltamos eso, porque deseamos apartarnos de Él. Ahora, no solamente se aparta, sino que le teme. Le teme. Por eso se cubre con hojas de higuera. Teme que le descubran. El hombre se cubre generalmente ante los demás hombres con la hipocresía. Nadie quiere que lo conozcan realmente a fondo, cada pensamiento. Es como si te pasaran en tu casa en una pantalla y toda tu vida, y tú sin saberlo invitas a todos tus amigos para que vean un programa especial, pero resulta que pasan toda tu vida, todo aquello que tú has hecho escondida, que nunca quisieras que se supiera, todo lo van a ver. Entonces, yo no quiero estar en la presencia de Dios, dice alguien. Le tengo miedo a Dios. ¿Qué pasa si realmente Él es lo que dice la Biblia? Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Y lo sabe el alma de la persona. Lo sabe. Esa persona lo sabe. Porque Dios le ha dado eternidad en su corazón y en su alma hay discernimiento de lo espiritual y de lo verdadero. Y por eso es que ahora busca cambiar a Dios y lo cambia por idolatría. Y miren, lo primero que hace, dice en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cómo llamamos a Messi, o cómo llaman a Ronaldo, o Alexis Sánchez, ¿cierto? Ídolos del fútbol, a los cantantes famosos, nuestros ídolos humanos, en los cuales queremos reflejarnos y llegar a ser como ellos. En lugar de querer ser como Dios, quiero ser como ellos. ¿Por qué? Porque cambié la gloria de Dios por la gloria de un ser humano, al cual encuentro en la cúspide. Y cuando veo a los líderes o ídolos en la cúspide y los veo caer rotundamente, entonces me doy cuenta que ellos no son dioses. Simplemente nosotros los hemos levantado. Pero luego esa degradación va cada vez mayor en el corazón del hombre. Luego hace imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Wow! Entonces llega hasta el reptil, es como la serpiente, llega hasta Satanás. ¿Ah? Y hoy día hay templos para Satanás. Y hoy día la gente orgullosa pone en sus camisetas algo diabólico. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A Eva le enseñó Satanás. Y a Adán se lo enseñó su esposa. Pero ahora ellos se esconden solos, nadie los llamó a esconderse. Nadie les dijo que se cubrieran. ¿Por qué? Porque ahora ellos eran pecadores. Eso es,
Pecadores significa que por naturaleza están haciendo lo que hacen. Jesús dijo eso de todos nosotros sin Cristo. Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso el hombre no acepta derechamente que es pecador y menos que es digno de muerte eterna. ¿Por qué? Porque prefiere la mentira, porque ama la mentira. En Génesis 3:11 dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí donde vuelve a desarrollarse esta naturaleza. Adán culpa a Dios por la mujer que le dio y la mujer culpa a la serpiente. Excusas para no reconocer que son pecadores. Yo no soy culpable, yo no soy pecador, yo no soy hipócrita, yo no soy mentiroso, yo no soy, nunca, no lo puedo aceptar. Y me desagradan los que dicen que son santos, que son buenos, que son puros, pero yo soy también a mi manera, pero a mi manera. El hombre debe entonces cumplir sentencia, la muerte, separado eternamente de Dios. En Génesis 3, 22, 24 dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Las consecuencias del acto los alcanzaron a ellos y a nosotros hasta nuestros días. Así dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno fueron constituidos, declarados por Dios pecadores, en la sentencia, pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de Dios. Pero en el siguiente audio veremos que hay buenas noticias y ahora entendiendo esta parte, se hará más clara la siguiente. Porque dice que también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o declarados justos. ¿Cómo puede alguien ser declarado justo cuando es pecador? Habiendo estado muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. ¿Cómo es posible si está muerto para Dios? ¿Qué hace el Señor con nosotros o con los que creen? ¿De qué manera se produce este cambio de vida? En el próximo audio podemos estar compartiendo la bendición que Dios nos da de conocer la verdad y la verdad que nos hace libres. Un gran abrazo.